Hola a todos, bienvenidos a este episodio 11 de la segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar hablando junto a Nati y Pau un tema muy interesante que desde la perspectiva espiritual y mágica se vuelve como un tópico no siempre abordado, pero que es fundamental ir recogiéndolo, que es la visión energética, espiritual o mágica de nuestro hogar. Reconocer nuestro espacio como un lugar de conexión, un lugar de templo interno que tiene vida, de alguna forma, ¿cierto? Que está esta energía de nuestro hogar, tenemos que honrarla, conectar con ella y que es parte de nuestro trabajo espiritual también aportar a este fuego. Lo veíamos en las tradiciones antiguas, ¿cierto? A través de la mitología, distintos dioses y diosas aportaban, sobre todo diosas, al calor del hogar y la importancia de mantener este fuego encendido. Y desde ahí es que vamos recogiendo esto de ir mirando nuestro hogar de otra manera, sobre todo en un momento en que la vida se teje muy desde el automático, desde el desconectarnos de nuestro propio espacio seguro, haciendo un poco el movimiento en contra para conectar con nuestro hogar como nuestro templo, como nuestro espacio, un lugar donde podemos expresarnos de manera más íntima. Les doy la bienvenida y desde ahí quisiera preguntarte a ti, Nati, para empezar esta conversación, ¿qué es para ti habitar tu casa con presencia? ¿Cómo vas Hola a todos. conectando con tu hogar? Habitar mi casa con presencia es vivirla, disfrutarla, eh, disfrutar cada espacio. Eso, me gusta mucho ese. No tener espacios como, no, esto es para visitas, por ejemplo. No me Mm, gusta. sí. Sino que es realmente disfrutar cada rincón. Si se desordena, bueno, se desordena. Lo estamos disfrutando. Para mí la casa es para gozarla en familia, no para la visita, sino que Mm. para la familia, que ocupe cada espacio, que se llene cada espacio, que este espacio lo podamos ocupar sin restricciones y claramente después cada uno, bueno, ordena, qué sé yo, no sé, ¿no? Y todos juntos ordenamos si viene gente, pero no es una casa, en lo personal, mi casa no es una casa preparada para el mundo exterior, sino es una casa para el disfrute de la familia. Me Así la encanta. vivo. Me encanta porque no es como este concepto de la casa, el orden, casa piloto, No, espacios fríos, sino que es justamente lo contrario, decir, habitar la casa es vivirla, estar ahí, que si hay un espacio de mi casa es para que lo llenemos con nuestra presencia, con nuestras actividades, así como a veces de repente dejamos esta loza que es la más bonita solamente cuando no, vienen visitas y en realidad es una energía que está detenida y la energía justamente. detenida se contamina. No, para mí lo mejor, de hecho, mi concepto es, y que he aprendido a lo largo de los años, lo mejor es para los míos. Mm. Desde la mejor loza, si quiero comprarme una loza, unos platos o algo porque me gusta, no lo guardo para las visitas. Es para mi día a día y disfrutarlo con mi familia. Claro, Eso es. Es así vivo yo en la casa. Lo mejor es para mi familia. Después el resto. me encanta. ¿Y tú, Pau, cómo de alguna forma tomas esto de ir habitando nuestra casa con presencia? Sí, igual me cuesta al inicio, como encontrar qué es lo que es mi casa, qué es lo que es mi hogar, porque igual vengo desde la crianza, desde el hecho de eh, guardar la mejor loza para la visita, que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, inclusive me acuerdo mi abuelo era como el living solamente cuando hay visitas. Entonces, desde ahí ir viendo un poquito el encantarme con la casa, desde el poder dibujar algo que a mí me encanta, el poder darme el espacio que cuando antes era cuando chica, no, las paredes no se pueden rayar. No, sí, la pared de mi casa sí se puede rayar. Y la voy a rayar bien grande, con un árbol bien grande. Y ha sido eso, ha sido habitar desde el sentido que nos hace cómodos, desde el sentido de qué es lo que a nosotros nos hace bien,
más desde lo que es del afuera. Sí, por ejemplo, me gusta porque también mi casa no es una casa para visitar, no es una casa que acostumbren a llegar visitas, sino que las personas que llegan son personas muy especiales para nosotros. Entonces, sí, preparamos esos momentos como eh, una buena experiencia para todos. Que quede el despelote, no quede el despelote, no da igual. De hecho, recuerdo una vez cuando vinieron personas muy apreciadas en ese entonces, fue como, disculpen, tengo tazas todas distintas porque claro, me gustan los tazones y distintos, ay, este me gustaba, llevémoslo, y donde voy generalmente si me gustan tazón, los voy llevando y es como una colección de tazones diferentes. Entonces, disculpen, los tazones diferentes no es lo que se acostumbra habitualmente, pero fue como, no, me gusta que sean todas diferentes y te das cuenta que estás compartiendo con las personas adecuadas, pues, con las personas que no hay un juicio, no hay una percepción de que qué podría estar bien o qué podría estar mal. Me encanta, Pau, Entonces, de porque ahí, ahí hablas de dos temas súper importantes. Por un lado, la importancia de que tu casa hable tu lenguaje. Porque al final la casa es de nosotros, no es para las visitas, no es para afuera, como decía la Nati, la casa es para adentro, para los que día a día estamos viviendo en ella y tiene que estar preparada para nosotros. Por lo tanto, también cada casa va a tener un lenguaje distinto. Pues la casa de tu abuelo tenía esto de que el living era para las visitas y ahora no, todo se junta, se desdibujan habitaciones. Y el otro tema que tú tocas que me encanta, porque es algo que yo siento que tiene que ver con el proceso de sanación de tu niña interna, el revelarte, pero desde una forma súper sana, que es permitirte en las paredes, tú dijiste, no se rayan las paredes. En realidad tú no rayaste las paredes, tú hiciste arte en tus paredes. Te sí, apropiaste y hiciste un manifiesto de que esto es mío. Y sí, ese acto de apropiación yo siento que es súper importante. sí, porque aparte le dio un sentido súper especial, sobre todo en esta fecha, que es donde más cobra vida, esta fecha de Samaín, donde mi velita va prendiéndose por lo menos una vez a la semana. Entonces, ¿por qué? Porque es mi altar de ancestro que nosotros en nuestro caso particular nos acompaña todo el año. Yo no desarmo mi altar, ese lugar especial, ese rincón para mis ancestros, porque siento que es una manera de eh, sentirlo, que es como un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, el sentir que están más cerca, el sentir que no hay nada que sanar, sino que lo que se haya que liberar, que se libere, sino que el aceptar. Siento que ha sido un acto de aceptación, no solamente con lo que significa para mí, sino con lo que se ha tejido en las raíces. O sea, y ha sido súper bonito. Y como decías tú, eh, el hecho de crear los espacios para nosotros, porque claro, nosotros creamos espacios donde nosotros nos sentamos cómodos. Justamente. Y para Y ese ti, espacio Lu, tiene que hablar de ti, po. sí. Y para ti, Lu, ¿cómo es tu hogar? ¿Qué es lo que te lleva a tu hogar? Decir sí, aquí es. Habitarlo con presencia. A ver, a mí esto lo llevo muy en esto de hacer altares. A mí me encanta hacer altares. Tengo prácticamente en cada espacio de mi casa un altar distinto para la energía de ese espacio. Esa es una forma en que yo habito que tiene que ver con que visualmente para mí los espacios hablan de quiénes somos y de para qué tenemos concebidos ese lugar. Eso hace que también muchas veces, y ustedes lo han visto en mi casa, esté como remodelando distintas cosas, a medio terminar otras y avanzando en otras, porque me gusta mucho el embellecer el espacio donde estoy. Porque siento que así, a mí visualmente, eso me trae paz y me trae conexión con el lugar. Normalmente cuando el lugar no está como coherentemente distribuido y armado en mi casa, yo no voy a ese lugar, a ese espacio. Entonces, para evitarlo, lo tengo que embellecer. Y esa es una forma de presencia, de marcar la presencia en mi casa. Pero con lo que tú estabas hablando, Pau, enlazo un poco esto, porque tú dijiste, bueno, este árbol que tú pintaste es un altar que te acompaña todo el año.
y es un altar que habla de quién eres tú. Porque a ti te encanta Samaino, o sea, a mí también me encanta, es una de las fiestas como que más disfruto, pero uno entra y sabe que tú tienes una conexión con tus ancestros súper fuerte, con tu sistema familiar. Y para mí eso es súper importante en los espacios. Uno conoce las personas a través de sus hogares. Y cuando vas a un hogar que es como muy casa piloto, es como ¿dónde está la persona? No sé si les pasa eso a ustedes. Si es como, incluso si está muy ordenado, muy así como muy de revista, de estas casi decoración, no sé, este tipo de típicos de revistas, así como de cómo se decora, muchas veces es como si una casa no se distingue de otra, no está hablando de quienes habitan ahí. Y no solamente tiene que hablar de mí, porque aquí mi casa tiene que hablar de todos los que habitamos. Entonces ahí se vuelve un poco arcoíris de colores. Pero eso yo siento que también es parte como del ir desafiándonos a ir dialogando con el hogar. Porque también mi hogar va cambiando en función que yo voy cambiando. No sé si a ustedes les pasa de repente esto como tengo que cambiar la dirección de los muebles. No, este mueble ya cumplió su ciclo. Tengo que pintar acá, tengo que arreglar allá, porque son cambios internos que también los vamos mostrando en el exterior. Y uno los ve súper gráfico con los hijos, con las decoraciones de las piezas de los hijos, que van marcando etapas. Así como cuando era muy chiquitito, era como todo muy suave y acogedor, y después de a poco va mostrando su personalidad y explorando su personalidad, y esto se va permitiendo que no siempre a todos se nos permitió con tanta libertad, que también eso es súper importante, porque también ahí es cuánto se nos permitió habitar nuestros espacios, pero que como le hiciste Pau, uno se puede revelar. Sí. Y es fuerte, claro, cuando uno habla de rebelarse, uno siempre piensa que, ay, caos, se cae la torre y viene todo. Pero claro, volviendo como a lo que la revelación, creo que es una revelación hacia lo que a uno le hace sentido más de lo que te enseñaron o cómo te formaron. Y esto no quiere decir que va a venir un caos ni nada de eso. Desde ahí hay una invitación a hacer que se haga sentido con respecto a lo que le resuena, a lo que le hace sentido a cada persona. Entonces, porque claro, como hablabas tú, cada espacio va tomando la forma según en la etapa que estemos, porque no somos lineales, porque si fuésemos lineales, eh, no podríamos pasar por los distintos matices, por los distintos aprendizajes. Entonces, de ahí hay un poco el volver a conectarnos, el volver a ser nosotros con respecto a lo que pueda hacer o no hacer sentido. Eso requiere sacar cosas, colocar cosas nuevas y ir moviendo, como decías tú, cada cierto tiempo. Y yo me acuerdo que mi mamá era como, ya, mover todo, cada invierno, cada verano, era como, vamos moviendo, vamos haciendo cosas, pero era parte del sistema en el que había que haber un movimiento, como cuando hablamos de los cortes de pelo. Ya, de alguna forma tenemos que hacer sentido de que hay un cambio, desde donde lo vemos. ¿Cómo le cortamos el pelo a la casa? Ahí, ahí va Claro. muebles, orden, las limpiezas de primavera que son tan importantes, ¿no? Termina el invierno y es como que hay que limpiar, sacudir, sacar alfombras, mover todo. A ti, Nati, ¿cómo vives eso? Porque sé que igual has pasado por esos procesos como de depuración, ¿no? De sentir, Sí, yo soy constante en eso. Es un constante en mí. Sí, yo tengo desde chica la necesidad de mover todo cada cierto tiempo y no necesariamente con las temporadas, sino que en general siempre estoy moviendo todo. Pero sí, por ejemplo, el tema de yo las limpiezas de primavera para mí son sagradas. Donde saco todo, saco las cortinas, las lavo, las frazadas, las lavo, todo, todo, todo. Todo, muevo todo, cambio de lugar. Incluso me gusta mucho, por ejemplo, como yo, mis hijas estudian acá en casa, cuando llega la época de ellas que terminan el ciclo escolar, cambio todo el lugar donde ellas estudian claro, y se reintegra y se vuelve
armar un lugar distinto al año siguiente, en marzo, ponte tú, cuando van a entrar a clase. Y sí, Como- se mueve, es que se siente la energía. Muchas veces uno, por ejemplo, a mí en general me pasa que no sé qué me pasa. O sea, literal, son momentos que yo digo, no sé qué me pasa, pero necesito mover esto. Y entiendo que es algo que me está moviendo a mí por dentro. Y es la necesidad de generar un cambio. Entonces, muchas veces me pasa que muevo y no sé dónde ponerlo. Y puede pasar que pasó hace un tiempo, ¿se acuerdan? En el verano en la salita. Pero moví todo y ahí estaba todo, lo había movido, había sacado cosas y todo y no sabía cómo ponerlo. No me gustaba, o sea, había entrado las cosas claramente, pero no me gustaba. Algo había que hacer y no sabía qué. Mm. Y yo siempre digo, son energías que uno va haciendo, entonces había que votar algo, ya no quiero más esto ya perdió, ya terminó su vida útil conmigo, o sea, ya se necesita para afuera. Esto no, para afuera, yo sí, en eso voto. Y además me pasa que muchas veces va mostrando muchos aspectos de tu personalidad propia, ¿no? Yo me acuerdo una vez, estaba en un lugar donde tenía un pequeño balcón al lado de la cocina. Y como buena chilena, mi marido siempre me reclamó eso de esa parte chilena mía. Me decía, ¿por qué tantos frascos? Y yo, Hoy toma ¿Qué es? sentido. y yo juntaba frascos. Y era real, yo tenía lleno de frascos. Me decía, ¿pero para qué? Si no lo estaba usando. Y ese era el punto. No los usaba. Los acumulaba y no los usaba. Yo abría este balcón, que teníamos un mueble ahí, y me acuerdo que yo veía el mueble, estaba lleno de frascos, lleno de cosas que no se usaban. Y me decía, y él me reclamaba y me decía, pero bótalos. No, porque yo lo necesito, yo lo necesitaba. Y me acuerdo que un día fue como que miré y esto, pero claro, lo necesito y ¿cuándo lo voy a ocupar? Y era como, ¿estoy haciendo algo para ocuparlo, para darle vida a esto? Es que realmente ni siquiera lo estaba reciclando, lo tenía ahí acumulado. Estancado. No era que lo estuviera usando en algo, era energía estancada. Y un día fue como que miré, agarro una bolsa y saqué todo. Y fue como, eran movimientos míos internos de soltar. Y Justamente. fue muy heavy cuando me di cuenta qué es lo que estaba soltando. Entonces era, y eso es un constante, o sea, sí. O cuando hay lugares que de repente no eres capaz de ordenar. Por lo mismo, porque algo está pasando en ti. Y de repente, ah, ya, ahora sí lo puedo ordenar. Sí, yo siempre he sintonizado con eso, como que nuestro espacio habla de nuestros procesos internos. Se lo Sí. digo mucho a los niños, como que cómo está tu pieza es cómo está tu orden mental, cómo está tu estado de ánimo. Sí. Y uno puede entender mucho de cómo están los niños a partir de ver sus piezas, porque de verdad que hay veces que, no sé, pues, hay un caos en un lugar, como dices tú, y no lo puedo ordenar, pero se destraba un tema interno y lo libero y se moviliza, porque nuestra casa es energía y estamos en intercambio. Y el tema es que la energía de nuestra casa está sintonizada con la de los habitantes. Entonces, obviamente va a haber ahí un reflejo y por eso también es tan importante cuidar energéticamente nuestra casa, que es uno de los temas que un poco también nos convoca a hablar del por qué es importante mirar la casa como un espacio energético, porque yo no estoy fuera de ella, de hecho es como, además es un espacio donde yo duermo, entonces donde energéticamente también conecto muy profundamente y puedo estar eventualmente expuesto. Entonces tiene que ser un templo de cuidado y tenemos que darle esta vuelta. Y por eso yo les decía que para mí los espacios tienen que hablar de las personas, porque si no, no estoy siendo consciente también de mi conexión. Es que eso es muy cierto. Y es rico ir a una casa y decir, aquí, este lugar te habla de las personas, de quienes están habitando acá. Porque no es que pusiste ese mueble porque es como donde tiene que ir, sino que es por donde a ti te es útil, donde a ti te funciona.
Pau, ¿y tú en tu casa de repente sientes como que tu casa reclama atención, reclama que pongas más energía en ella? Sí, siempre. Yo generalmente mm, tengo una especie de, no tengo casa piloto para nada. Hay una sensación, pero sí hay una organización que me sirve. Y siempre he hecho, y ese es como mi llamado de atención, porque cuando las cosas ya no las encuentro, me falta organizar algo, me falta acomodar algo, porque, o muchas veces yo aplico esta regla de que si yo no lo he ocupado en un año y no sé que está en un año, a la basura. Porque yo en un año no supe que lo tenía, entonces ¿por qué lo voy a necesitar ahora? Entonces es como mi filosofía, como ya, saquemos cosas. Entonces, claro, ahora yo sé que me faltan muebles, tengo que ver y prestar atención en eso porque, claro, la familia va creciendo, las necesidades van creciendo, entonces la niña está más grande, se van necesitando otras cosas y aparte que mi creatividad ya como que me pide mucho, mucho, mucho qué hacer, cómo hacer y voy aumentando y aumentando materiales. En esta suma de aumento de materiales se está pidiendo una organización, pero desde ahí es como cuando presto atención es cuando no encuentro o cuando no se me es tan fácil o tan fluido el organizar. Entonces, por ejemplo, porque nuestro déficit atencional pelea con mi TEA, con nuestro TEA, entonces hay una guerra ahí constante. Entonces, porque hay ciertas cosas que para mí no son prioridad. ¿Por qué? Porque voy apagando el urgente. Urgente, check. Vamos al siguiente urgente, check. Entonces desde ahí voy como prestando atención según lo que me hace sentido y según lo que yo creo cuando no voy encontrando las cosas. Es como ahí está mi atención. El por qué está pasando. Voy como, claro, me falta organización porque lo necesito y por algo no lo estoy encontrando tan fácil porque creo mucho en que las cosas tienen su propia energía. Entonces, cuando hablamos de duendes, de que se me perdió, nosotros hablamos mucho de que los duendes nos llevan las cosas en la casa. Entonces, o que no las esconden porque necesitan cierta atención y todo lo demás. Entonces, para nosotros es muy común. Mi hija dice así como, el duende me lo llevó, no sé dónde está. Tu pieza necesita organización. El duende te está diciendo que necesitas organizar mejor tus cosas. Entonces usamos mucho esa forma del que las cosas tienen energía y por algo se pierden, por algo se está haciendo visible. Entonces cuando empezamos a extrañar las cosas, bueno, porque cada cosa, siento mucho, le hemos dado su propia energía, le hemos dado su espacio. Entonces cuando algo reclama su espacio, si bien las cosas no son un ser vivo y todo lo demás, pero desde nuestro punto de vista, las cosas van moviéndose según lo que necesitamos, como hablábamos de los cambios de look, de los cambios. La casa también reclama que necesita atención. Por lo menos en mi caso yo lo veo así. ¿Y en tu caso, Nati? Sí, también. Mi casa requiere atención, se va mostrando. Y yo la miro. Sí, se muestra, clarito. Sí, se Aquí se muestra. está mostrando. La personalidad de mi casa, absolutamente. Me falta ponerle nombre ya también. Mi auto tiene nombre Sí, po. Sí, y tiene personalidad. Propia. totalmente. Aprobado Sí. por el mecánico. Sí. Confirmado. Es que, miren, más allá del chiste, efectivamente, en este caso, el auto también funciona como el hogar. Claro, es tu Y hogar móvil. realmente, exacto. De hecho, eso Entonces, les iba a preguntar. ¿No han notado que a veces cuando uno le hace una limpieza a la casa o al auto o a nuestras cosas que habitamos, como que va fluyendo distinto? Sí, totalmente. sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo hace poco hice una limpieza profunda, se vio reflejado.
había costado, pero salió todo. Y tiene que ver con esos procesos de aprendizaje propio, que la limpieza no era tan solo la limpieza, sino que eran ciertos cambios personales también, ¿no? Mm. Y, y aprendizajes. Siempre entiendo, tengo la tendencia a entender esos cambios cuando uno como que ancla el aprendizaje. Entonces eso, cuando uno ancla eso y como realmente soy consciente del aprendizaje, es cuando se da esto del orden. Ah, ya sé la ubicación. Como que en mi mente, mi cerebro tuviera cajones, entonces yo ya en mis cajones ya lo vi, ya lo entiendo, entonces tiene que ir aquí. Y automáticamente eso se transmite a la casa. Claro. Entonces entendí que era súper importante hacerse consciente de lo que a uno le estaba pasando, porque cuando uno se hace consciente, logra realmente transmitirlo a la casa y Mm. la casa se limpia, se fluye sola, esa energía uno la transmite, la reintegra, la procesa, es como que la devuelve a la casa eh, de una manera clara. Es esa energía que entregamos. Y claramente somos todos una familia y todos somos distintos, ¿no? Distintas energías habitando, pero cuando logramos todos ir por ese mismo lugar o entender lo que nos estaba pasando a nivel familiar, fluye. Una vez, un verano, de hecho creo que fue el verano pasado, no pasado, el anterior, el Ujú, ujú. 25, se nos inundó la casa a las 3 de la mañana, completa, completa. El agua se rompió una manguera del baño y inundó la casa completa y de agua caliente. Entonces, por ejemplo, ahí yo me di cuenta, aquí algo se está limpiando, más que pérdida. Sentí, hay algo que se está limpiando. Claro, lo tuvimos que hacer de madrugada. Sin embargo, eh, fue una sensación de limpieza, de que algo estábamos botando de manera inconsciente. Entonces, en vez de sufrirlo, fue como, sí, que lata, tuvimos que levantar todo, a las 3 y tanto estuvimos barriendo y limpiando y secando el piso hasta como las 4:30 de la mañana, y limpiando y limpiando y limpiando, pero sin embargo fue una sensación de limpieza muy profunda que era necesaria. Y si mal no recuerdo, fue con una luna que había, un momento energético Mm. que había que limpiar profundo. Entonces era como, así lo sentí, había que aprovecharlo. Qué importante todo ¿Sabes eso por que qué estás diciendo, Nati, porque está este tema de cómo nuestra mente también aprende a leer el lenguaje de la casa, porque claro, tú me dices, se inunda y agua caliente, y dices, ay, el arreglo, en fin, todo esto, pero también tú entendiste el mensaje, aquí vamos a depurar. Y aquí era algo que Mm. tenía que salir inconsciente, por eso la hora, por eso el momento, em, pero también nos habla de la importancia de la coherencia. Porque yo creo que si tú no tuvieras las herramientas que tú tienes, no lo habrías leído de esa forma. No, lo más Entonces, probable. y esto mismo que cuando tú hablas de la limpieza de la casa, se siguió de una manera distinta en función de cómo tú te plantaste frente a las distintas situaciones o cómo lo hacías o al proceso que estabas viviendo. Eso nos habla también de cómo este espacio, que es una prolongación, hay autores que hablan de que la casa es como la prolongación de nuestra mente, caótica o no caótica, desordenada, ordenada o con procesos distintos. Pero si lo vemos desde el aspecto mágico, ¿no? Desde el aspecto esotérico, desde las leyes del Kybalión, claro, es un espacio donde efectivamente se mueve, se movilizan los procesos de una manera muy nítida. Sí. Qué fuerte porque yo tengo dos situaciones
que una de ellas comenté acá, que también fue en el mismo verano tuyo, Nati, que fue cuando le dije que pasó cuando fueron los del, ay, me había llenado de polillas, no sé si se Ajá, acuerdan, sí, sí, sí. que la plaga. Y fue exactamente el mismo verano y fue la misma luna, de hecho, que andábamos juntas en la Darle la misma misma fiesta. fiesta. Entonces, claro, nosotros, pero también me hiciste acordar que cuando nosotros recién nos mudamos a esta casa, en el 2019, también se nos reventó una cañería. Pero ahí fue desde la falta de conexión a lo mejor con nosotros, de que lo vi como todo muy malo, que pucha, el agua, pucha, el reclamo, desde que todo me pasa a mí, porque esto está así, y que, claro, en el momento no vi el aprendizaje, y que cuando pasa esto de la plaga en el verano del 2025, fue heavy porque fue un momento donde lloré, pataleé, pero después de haber botado todo, fue como con mi marido nos sentamos y yo le dije, ¿sabes qué? Era necesario, porque estábamos viviendo desde la carencia. Y justamente en ese momento nos estábamos expandiendo económicamente con más proyectos, con más cosas, que necesitaba esa depuración, pero claro, en otro momento, en 2019 nunca lo vi, nunca vi que necesitaba, como tú decías, Nati, esta limpieza, esto de recibir el agua como una bendición, como un gracias, porque si bien no es una bendición como tal, pero sí está haciendo un trabajo de limpieza que yo nunca me hice cargo. Yo nunca me hice cargo de esta limpieza de espacio. Entonces, que era necesario en ese momento y hoy día lo veo y sí, sí era necesario. Entonces, porque venían pasando muchas cosas. Entonces hay una carga energética que nosotros mismos también a veces vamos acumulando, que nosotros mismos vamos dejando en nuestro hogar. Entonces cuando pasa esta otra situación en el 2025 fue como eh, necesitábamos soltar esto para recibir la abundancia que viene. Necesitábamos soltar, pero fue un aprendizaje que yo en el momento, a las horas lo pude ver. Nunca antes a lo mejor me hubiera imaginado, porque claro, los aprendizajes se sacan de los momentos más difíciles cuando uno los logra ver con mayor claridad cuando eres consciente de estas cosas, que no solamente hay algo malo, sino que también era algo malo porque no nos dimos cuenta cuando habían señales más sencillas, cuando hemos hablado del aprendizaje en otros episodios. Entonces, es heavy, gracias Nati por hacerme, porque también reconozco mi crecimiento con respecto a cómo lo vi en el 2019, cómo lo vi después a los años. Entonces, es un crecimiento donde yo digo, puta que estoy grande. No, me felicito, porque hoy cuando hablamos antes de grabar, hoy día soy capaz de verme, de reconocerme y de tratarme bien también. Es como, y de eso también se ve reflejado en mi casa, de las cosas y de los saltos que hemos dado nosotros como familia. Porque, por ejemplo, cuando hablaba de los ancestros, un tiempo atrás las fotos de mis ancestros estaban en un papelito, estaban en un marco de papel. Hoy día ya le puse un marco de fotos en las cuales digo, es un crecimiento porque ahora pasé a otra etapa y donde yo también quiero que se vea distinto. No es que sea menos, sino que simplemente es lo que antes era lo que podía y hoy día puedo otra cosa. Y agradezco el poder otra cosa y el poder reconocérmelo, porque antes nunca lo había visto. Y así como también vas creciendo con tu casa, con tus espacios, marcando como tu impronta, tus procesos, tus avances. Eh, También a mí el relato de la Nati también me espejeó algunas cosas y conversaciones muy típicas de periodos de la vida donde uno dice, pero pucha, que fome esto de la casa y como que uno, que lata, no sé, el tamaño de la cocina o cómo está esta parte de la casa y ver la diferencia de cuando tú estás reclamando, enojándote con la casa, a cuando tú empiezas a decir, agradecer y conectar con tu casa. Es decir, ok, si no me gusta esto, lo transformamos, ampliamos, modificamos, arreglamos los espacios de tal manera de que sea lo más óptimo, lo mejor posible. Esto que es muy de este dicho del chancho no ensucia a su chiquero, ¿no?
pero que uno lo lleva a este plano de decir, oye, yo no voy a salpicar mi hogar con negatividad, al contrario, o sea, si hay algo que yo sé que hay que mejorar, me hago cargo y trabajo para ello. En vez de estar eh, desde una posición de aparente impotencia, de que yo no puedo cambiarlo, yo no puedo mejorarlo, porque en realidad todos somos creadores de nuestro espacio, de una u otra manera. Tal vez no puedo hacer crecer el espacio, pero sí redistribuir, buscar alternativas, buscar formas, porque también ahí está el cómo nos apropiamos de este lugar. Y ahí Y la importancia también en el tema de, imagínate aplicar, y ahí es donde va mi relato, ¿no? La muestra de, imagínate aplicar lo mismo que tú acabas de decir en ambas cosas, no solo en la casa, sino que ver la importancia de lo que me está moviendo y generando a mí. Entonces, soy capaz de los cambios, sí puedo cambiar, y el cambio parte por mí, me hago cargo y responsable de lo que debo hacer para generar esos espacios y circunstancias que yo quiero, pero depende de mí. justamente, justamente porque al final, como contaba, uno va creciendo con la casa. Y va creciendo en la forma en que lo vas volviendo tú, es como un gran altar. Ya que yo les dije, a mí me encantan los altares, ustedes saben, y que es súper loco porque yo reviso mi historia y desde chica, muy chica, siempre he armado altares. En todas mis piezas, en todas mis etapas he tenido altares, con distintas cosas, pero como que siempre Ajo. tenía que estar esta distribución. Ajo, sí, siempre algo que limpie. Pero ahí está la importancia también algo que ustedes dos hablaron de, hay momentos en que también los objetos cumplen su ciclo. Hay momentos en que hay un objeto que tal vez me regaló una tía o una amiga o cualquier persona, ¿cierto? Que en el momento de la vida, no sé, po, una tía viejita que vino y me regaló esto porque a ella le gustaba, o como me lo dejó como herencia, y yo no lo tengo espacio a mi casa eso porque no habla de mí. Y a veces uno tiene que dejarlos partir. A veces también recibes, no sé, pues, sobre todo en los matrimonios o en ese tipo de situaciones, ahora ya no tanto, se utiliza más en la transferencia, pero cuando se entregaba más objetos, de repente tu relación con otra persona no era lo mejor, aún así estaban en ese lugar y te llegaban objetos que es como, ay, no, eso me carga porque me lo regaló tal persona y porque está en tu casa. Entonces empezar a decir, oye, todo lo que está acá tiene que tener coherencia conmigo, con quién soy yo hoy. Yo les contaba antes de que empezáramos a grabar que a propósito de un regalo tuve que modificar el orden y eso implicó que tuve que hacer una revisión de libros, documentos y cosas y dejar partir muchas cosas que yo decía, oh, qué heavy, en otro momento fui incapaz de soltarlo, pero ahora me da lo mismo porque todo lo que aquí tenía está integrado en mí. Y antes necesitaba, no sé, porque había muchos papers y cosas de estudios antiguos que transitaba a lo largo de la vida y decía, pero ya no necesito esto. O sea, ya aprendí lo que tenía que aprender de esto. Si necesito investigar, tal vez busco incluso en algunos que tengo los documentos guardados en el computador, pero antes necesitaba el papel. Entonces tenía así como libros anillados y cosas y dije, no, se va, está acumulando polvo, está estancado y no está favoreciendo. Y es increíble cómo modifica la energía del lugar y también la conciencia de nosotros en lo que tú dices, que es como puedo modificar mi casa, puedo soltar estas cosas porque reclamo mi soberanía. Justamente. Es mi territorio. Y yo me hago cargo. Y soy dueña y es mi espacio. Y tengo derecho a hacer y pensar y vivirlo como a mí me venga en gana. No como los demás esperan que yo lo viva. Sí, Y eso es lo más Igual a veces, importante. igual a veces, como tú decías, hay cosas que nos regalan y no tienen el sentido necesario para nosotros. O a veces hay cosas que decimos, uy, no tiene tanto sentido, pero igual hay algo que como que gusta.
Entonces, y de repente le encontramos el significado, le encontramos dónde realmente tiene que ir, porque claro, en el momento que nos lo regalaron no tenía la frecuencia con la que necesitábamos para ese objeto, pero lo guardamos el tiempo suficiente para después encontrarnos nuevamente con ese objeto y darnos cuenta de que no era en esa etapa, sino que era en otro, que lo mismo nos pasa con las personas también, Sí. que vamos, que depende de cómo vamos, depende de cómo estemos, es cuando le vamos encontrando el sentido. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me acuerdo que una vez yo compré un corazón que tenía una forma muy particular. Era artesanal, pero tenía cosas que a mí no me gustaban en ese entonces, pero dije yo lo quiero comprar. Bueno, y ahora está en el altar de ancestro, porque claro, me enteré después de que tenía una tía, entonces, y ahí fue como mi representación del hecho del Mm. reconocer de que ella también estuvo. Entonces, de ahí hay objetos que en el momento no tienen una secuencia o no tienen una coherencia con nosotros, pero después llega el momento. Lo importante es que sentamos esto de la intuición, como lo hablamos en el podcast, de decir, ¿esto realmente pertenece a mí o no pertenece a mí? ¿O va a pertenecer en algún futuro o no va a pertenecer? Y obviamente si hay algo alguien nos regaló un objeto con la persona que no compatibilizamos, que no nos llevamos del todo bien, y está porque tiene que estar, porque es familia o por el hecho que nosotros queremos que esté, no es necesario que lo tengamos en casa. No es necesario que esté, no es necesario que esa obligación de porque esté en nuestra vida tengamos que estarlo presente, porque igual nos va trayendo rencores. O tiene una carga energética. Me acordaba cuando, muchos capítulos atrás, cuando hablamos de la gratitud, que también es como de repente gracias, pero no gracias. Porque, no sé, de repente, amigo secreto de la pega, y te llega, te toca que tu amigo secreto es como con la persona que no te lleva y que no tiene lenguaje en común ni nada, y es un regalo por obligación, y no está cargada con la mejor energía, tal vez, que tal vez uno lo puede limpiar, pero de repente digo, es que esto lo veo y me acuerdo de esa persona y ¡ah! Entonces al final yo termino cargando mi lugar por mi propia desaveniencia con el objeto. Entonces tenemos que ir actualizando. Insisto, es como, es súper importante como ir mirando y decir, esto me gusta, el orden, la forma, los objetos, los olores que hay en mi hogar, los colores, todo eso tiene que hablarnos de nosotros. Sobre todo en tener esta coherencia que nos lleve un poquito a vibrar en una frecuencia más armoniosa, porque también es el refugio donde tenemos que sentir descanso, tenemos que sentir que pertenecemos, como tú decías, Nati, es nuestro territorio. Es absurdo tener en nuestro territorio algo que no sea nuestro, pero se nos ha Fíjate, olvidado. sí, fíjate que me hicieron recordar, con lo que recién estaban hablando, me hicieron recordar una situación. Una persona que tenía objetos religiosos por obligación, porque se los habían regalado, ella no le gustaban, los fue juntando, le regalaban cosas así por un bautizo, no sé por qué en realidad, pero le regalaban cosas religiosas y ella no era capaz de eliminarlo porque le tenía miedo. Entonces imagínate tener algo en tu casa que te provoca eso, Mm, pero tampoco eres capaz de botarlo porque te da miedo. Entonces, al final, ella, me acuerdo en esa situación, me pidió a mí que los votara. Para mí, me pasa que en realidad son cosas. claro. Tú le das la intención, pero son cosas. Y me pasa que, claro, yo creo en Dios y creo mucho en Dios. Pero sin embargo, también recuerdo muy claro que es como, ¿por qué lo voy a representar en eso que lo limita? Entonces, en realidad a mí no me... Y me acuerdo que ¿estás segura que quieres que los voten? Sí, por favor, es que yo no puedo. Me lo pide porque no podía.
del miedo. Los tenía hace no sé cuánto tiempo y fue como, ok, yo lo agarré y lo boté. ¿Cachai? Y era el poder que algo que ni siquiera tú lo elegiste, Que se te que te lo impuso. regalan, que se justamente, y son ideas preconcebidas, ella por no hacer el ejercicio de ella eliminarlos o buscar una alternativa, llevarlo, por ejemplo, no sé, a la iglesia X que pertenece ese objeto, que también pudo ser una alternativa, era como que todo miedo en relación a eso, cualquier decisión que se tomase. Imagínate en cuanto ella en su vida está limitada en relación a las ideas preconcebidas que le impusieron y que ya no es capaz de soltar. Al final es una maestría de límites, porque es como cuánto tú te apropias de tu espacio, es que tan sanos tienes tus límites. Porque si otros opinan sobre tu hogar y tú los modificas por la opinión de los otros, o los otros deciden el orden, la decoración, ¿cierto? O los objetos que tú vas a poner, o dónde los vas a poner, no hay soberanía. ¿No? Somos colonia de otros. Y cuántas veces, y ojo, y lo llevo incluso más allá, hablando del hogar, es tu hogar, ¿cuánto vives tu hogar? Convengamos Mm, la diferencia. El hogar viene de hoguera, de lo que se construye en familia. Y el hogar lo construimos los miembros que habitamos esta casa o este hogar, ni siquiera porque el hogar, y yo en este aspecto sí se los puedo representar así, mis hijas tú le preguntas cuál es su hogar y ellas te dicen es su familia, no importa dónde estén, no es la claro. casa, sino que es de quienes están rodeadas. Y ese es el punto, cuando trabajas eso, si tú formas tu hogar de acuerdo a lo que los demás te están diciendo, ¿qué raíces tiene eso? ¿Cómo puedes sostener eso? Es como cuando dicen, es construir una casa parada en un palito de fósforo. En cualquier momento se cae, porque la misma casa la tenemos que habitar, no la habita uno solo, la habitamos muchas personas y hay que lograr ese equilibrio. Y de eso se trata. Porque cuando compartimos porque si tenemos un hogar y vivimos solos, perfecto, este trabajo interno es solo con nosotros y este movimiento solo va a hablar de nosotros, pero como cuando habitamos más, el hogar es un altar colectivo, o sea, vamos hablando de la energía de todos y cómo se va moviendo y cómo va interactuando. Entonces, incluso a mí, por ejemplo, cuando hablábamos hace un rato de qué me señala que tengo que hacer algo en mi casa, sobre todo tengo que limpiar energéticamente, tiene que ver, por un lado, con el nivel de desorden, si se desordena y se ensucia muy rápido, o las cosas no duran, ¿no? Compramos las cosas de la feria em, y se estropean rápidamente la fruta, que son señales típicas de contaminación. Pero también si no estamos bien acoplados como familia, si anda cada uno por su lado, o si andamos muy tensos, es como, a ver, acá, ¿qué pasa? O también nos pasa que de repente, no sé, tuvimos todos mal sueño. Ese tipo de cosas como ya, la casa necesita, veamos cómo están las defensas, porque, bueno, somos energía constante y tenemos que cuidarnos constantemente, no con miedo, porque si no nuestra mente está en eso y obviamente es lo que vamos a estar atrayendo, pero sí con conciencia de que todos nuestros movimientos tienen una repercusión energética y un correlato. Pero en este trabajo familiar, en mi caso, lo que me ha servido mucho, sobre todo, insisto, en mi caso se ve mucho con el trabajo en los altares, es invitar, no imponer, conversar, dialogar. Entonces, claro, porque de repente si nos vamos así como muy a lo rígido, que nadie debería tocar tu altar, en fin, y no sé qué, tengo sí espacios donde tengo altar que nadie toca, porque lo tengo para trabajos específicos, energéticos, pero también tengo espacios que se van movilizando y se van actualizando y reactualizando con la familia. Y es tan lindo que después ves que tus hijos hacen lo mismo.
y sus altares en sus piezas también van cambiando según sus etapas, ¿cierto? Sí, eso es genial. Pero es en la medida en que tú empiezas a decir, oye, tu energía, tu hogar, tus espacios tienen que tener coherencia contigo. ¿Te Porque pasa que van desapareciendo cosas de tu altar y que después las encuentran en el altar de los niños? Porque a mí sí me pasa. Se me desaparecen cosas y aparece, ya sé dónde ir a buscar. caminan, es que son los duendes. Son los duendes que, que se lo llevan al otro lado. Se lo llevan a mi hija, ¿tú dices? Claro, yo creo. Una duendecita chiquitita que dice, esta piedra está bonita. Me la llevo. Tal cual. No, a mí me pasaba, ahora no, porque ahora ellos son como muy, muy de sus altares y tenemos los otros espacios comunes, pero cuando eran más chiquititos aparecían, ellos iban y pintaban piedras y los iban poniendo en mi altar. Entonces ellos iban decorando y mis altares de repente terminaban así llenos de cosas, ya como hay que ordenar, vamos distribuyendo y ahí se iban nutriendo más espacios de la casa. Pero sí, es que eso es súper rico porque al final empiezas a ver cómo para toda la familia el hogar empieza a ser un lugar sagrado. Y llegas con este punto que es como, ah, estamos en la casa, qué rico. Gozas la casa, justamente. Qué rico volver. Yo de hecho para Y eso es sentir la conexión, maravilloso. Sí. de hecho para sentir esa conexión, yo creé mi altar en el trabajo, que fue una vez, no sé si se acuerdan que lo publiqué Sí, en uno sí, de los sí. episodios anteriores. Entonces ahí creé mis propios espacios, claro, de conexión conmigo, pero también es mi altar, pues es mi momento. De hecho, cada vez que veo las frases, o las repito, las digo y que son cosas que me van acompañando que claramente me hacen sentido. Que te hablan de tu momento. Bueno, y eso era parte de lo porque para nosotras fue importante este tema para ir cerrando esta segunda temporada. Porque así como un pestañear completamos la segunda temporada donde hemos ido evolucionando desde la niñez con nuestros distintos procesos hasta llegar ahora a hablar de la casa y de la importancia de llevar todo este proceso espiritual, energético a lo concreto, porque no nos podemos fragmentar ni separar. Nuestro lugar donde habitamos, donde pasamos gran parte de la vida, donde compartimos con los seres más amados, donde vivimos nuestros espacios de mayor intimidad, claramente es un espejo de los procesos que estamos viviendo, de nuestro camino, cómo abordamos eso, habla también de cómo vamos creciendo, como tú comentaste, Pau, y yo también a propósito de las experiencias de cómo afrontábamos las situaciones, porque nos vamos transformando con nuestra casa. Y en la medida que nos vamos transformando, también entendemos que la casa no necesariamente es solo esta, y si me voy a otra, es que se perdió la conexión. Puedo agradecer, cerrar el proceso que vivimos, así como cierro con los objetos a veces cuando cumplen su ciclo. Agradezco a esta casa todo lo que me dio y la dejo neutra para las personas que vayan a llegar y yo luego vuelvo a establecer con el otro lugar un espacio de conexión. Porque como comentaste tú, Nati, el lugar somos los que habitamos ese lugar, nuestras relaciones, nuestros vínculos y cómo eso se va imprimiendo conscientemente en el lugar donde habitamos, donde transformamos este lugar en un templo que nos sostiene, pero que obviamente en la medida que nos vamos escuchando y vamos conectando, vamos moviendo esta casa, estas cuatro paredes en un territorio emocional, un territorio que nos recuerda el merecimiento, que merecemos ubicar un espacio en el todo tenemos un espacio, que merecemos el descanso, espacios armónicos, bellos, limpios, luminosos, todo lo que uno busca, ¿no? Según también como uno se sienta cómodo, porque la casa nos lleva a volver a nosotros mismos y ese ha sido este recorrido. Les agradezco, chicas, me encanta siempre todas las conversaciones. Partimos con un tema, vamos desgranando, pero siempre vamos conectando con la importancia de darle una vuelta a cosas que de repente las damos por hechas. Agradecemos a todos los que nos han escuchado hasta acá. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, como siempre, después de una
término de temporada. Nos damos unos días para reorganizar lo que vendrá en los futuros eventos y también en las próximas temporadas de la tribu, así que estaremos ahí. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el canal de difusión, en TikTok, que siempre se me olvida, YouTube y en Spotify. Y los invitamos a ser parte de los círculos y de que se sientan bienvenidos en esta tribu que vamos caminando juntas. Les dejamos un beso a todos y nos vemos para la temporada 3. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.